Señores graduandos, prosiguiendo con nuestro proceso de investigación, tenemos que recordar que el proceso de investigación tiene dos fases importantes. En estos momentos nosotros nos encontramos prácticamente desarrollando la etapa del plan de tesis, no confundamos, ¿no? Entonces, este es el momento en el que nosotros debemos de definir los alcances para nuestra investigación científica. Pero previamente recordemos que ya nuestro tema debe de estar definido. ¿Qué implica que el tema de mi investigación para efectos de elaborar el plan debe de estar definida de manera clara, concisa y sobre todo siempre recordando de que la investigación tiene que ser objetiva? Ya tenemos que ir prácticamente desvirtuando, eliminando toda subjetividad. Yo puedo tener una idea, tal o cual autor puede tener un criterio, pero lo que interesa en una investigación es alcanzar nuestros objetivos. Si nosotros, por ejemplo, definimos la relación o interrelación o de pronto la influencia, ¿no?, que existe entre tal o cual variable de investigación, pues esto se tiene que mantener desde el inicio hasta la finalización de nuestro proceso de investigación. Esto tiene que quedar muy claro. Entonces, ya nosotros tenemos el tema, ¿no?, que comprende nuestras variables de estudio, la delimitación tanto espacial como temporal. Esto ya a lo más podría cambiar de pronto en aspectos de redacción, pero ya las variables de estudio tienen que estar definidas, ¿no? ¿Cuáles son nuestras variables para que sobre esa base nosotros podamos ir seleccionando el marco teórico adecuado a efectos pues de darle la consistencia adecuada a esta investigación que nosotros pretendemos lograr? Pero para eso pues tenemos que determinar el plan que, ¿no?, está organizado tanto en tesis 1 como en tesis 2. Muy bien, ya tenemos nuestro tema definido, las variables son claras, la delimitación tanto espacial como temporal. Ustedes en la práctica que ya oportunamente han coordinado, además, ¿no es cierto?, de la definición del tema, luego pasaron a la parte que corresponde al planteamiento del problema. Esto implica que previamente ustedes han hecho una introducción a modo de resumen de lo que ustedes, ¿no es cierto?, quieren desarrollar en su plan. El plan es la primera fase de nuestra investigación científica. Luego que ustedes ya hicieron el resumen, ¿no?, en la cual se precisa ya la nominación de su tema, un resumen muy breve de cada uno de los capítulos, ¿no?, que comprende un plan de tesis, para luego pasar al planteamiento del problema, en la cual nosotros de manera sucinta vamos a hacer, o ustedes ya han practicado, lo que concierne en la descripción de la realidad problemática en estudio. Si ya tenemos muy claro, ¿no es cierto?, la descripción de manera también concreta, objetiva y clara, también ya nosotros tenemos que tener muy determinados o establecidos cuáles son los objetivos de nuestra investigación. Esto es clave, señores graduandos, porque si no sabemos qué es lo que vamos a alcanzar, definitivamente estamos desorientados en nuestra investigación. Cuando ya están definidos y establecidos tanto, ¿no?, los objetivos generales y específicos, nosotros vamos a pasar al planteamiento tanto del problema ¿no?, general y el problema, los problemas específicos, ¿no? Ya nosotros tenemos definido realmente qué es lo que nosotros vamos a plantear, ¿no?, dentro del proceso de investigación. Definido, ¿no?, ya los problemas tanto generales como específicos, nosotros ya tenemos que también determinar, ¿no?, de acuerdo a la secuencia, al formato que ustedes tienen a disposición,
¿cuáles serían, no es cierto, en este caso, determinar la importancia y la justificación del por qué nosotros estamos investigando este tema que ya ha sido definido oportunamente, en la cual pues ya hemos planteado la realidad problemática, ya tenemos nuestros objetivos, los problemas, la justificación y la importancia. Cuando ya estamos en esta etapa que ya tenemos muy claramente, ¿no? Precisados, ¿no? Tanto la importancia como la justificación, en estos momentos nosotros vamos a plantear el alcance, o sea, hacia dónde va esta investigación, o sea, el modo como nosotros vamos a ir orientando este proceso de investigación a través, ya sea, por ejemplo, de establecer si mi investigación va a ser experimental o no experimental. Esto es sustancial, ¿no? Para que nosotros determinemos el enfoque que le estamos dando a nuestra investigación, ¿no? Si es una investigación experimental, nosotros vamos a poder manipular nuestras variables. Sin embargo, si es no experimental, nosotros vamos a observar cómo se presentan, cómo actúan, ¿no? Cómo estas variables se interrelacionan. Entonces, esto es también importante, ¿no? El alcance de la investigación. ¿Es experimental o no experimental? Y sobre esa base le vamos a dar la orientación adecuada, ¿no? Si es experimental, si va a tener un enfoque cualitativo, cuantitativo o va a tener un enfoque mixto, ¿no? Mayormente, los metodólogos recomiendan que las investigaciones sean mixtas, porque la investigación es mucho más rica, ¿no? Pero muchos investigadores, en el caso de nosotros, preferimos tener algo ya definido, ¿no? Bueno, mi investigación le voy a dar una orientación cualitativa, eso se respeta porque es decisión de usted, según las vivencias, según, ¿no es cierto?, la información que usted va recolectando, va usted a darle la orientación, ya sea cuantitativa, cualitativa, o en todo caso, pues no, mixta, ¿no? Pero recalco que por lo general, los metodólogos prefieren que sea mixta, ¿no? Muy bien, entonces este tema nos va a ayudar precisamente a establecer cuál es la relación entre los hechos que nosotros estamos investigando para poder, ¿no es cierto?, darle las explicaciones lógicas que nosotros, de acuerdo a la información que venimos recolectando, a las consultas, las bibliografías, estos tengan una explicación lógica. Luego de establecer esta relación, nosotros vamos precisamente, y ahí está el aporte del investigador, vamos a hallar esas relaciones para precisamente formular las probables soluciones al problema que ya nosotros hemos planteado, tanto de manera general como, ¿no?, de manera específica. También podemos hablar de problemas secundarios, ¿no? Muy bien. Entonces, pasada esta etapa, ¿no? Es importante que ahora nosotros tengamos muy claro, ¿no?, si ya nuestra investigación definitivamente se le va a dar, ¿no?, la orientación cuantitativa, cualitativa o mixta. Para esto es muy importante que usted siga todas las indicaciones que se les ha dado a través del campus virtual. En esta semana 3, ustedes tienen una serie de indicaciones, inclusive hemos colgado, ¿no?, dentro de lo que son las lecturas, este bestseller, ¿no?, de Hernández Sampieri, de su última edición, en la que tiene la ventaja de que por ser una obra bastante didáctica para desarrollo de investigación, nos va a dar pautas, consejos, ejemplos que nos van a ayudar a reforzar todo aquello que nosotros estamos desarrollando a través de estas indicaciones, así como en el desarrollo de las clases correspondientes, ¿no? Entonces, aquí, de manera también concreta y objetiva, vamos a darles algunos alcances en cuanto a los estudios cuantitativos. No nos olvidemos, señores graduandos, estamos ahorita en una etapa en la que ya prácticamente todo graduando, ¿no?, ya tiene que haber definido hasta la importancia y el objetivo que tiene su investigación.
¿no? O sea, lo que justifica el por qué usted está investigando, para que sobre esa base le demos el alcance adecuado. Entonces, pasada esta etapa, ¿no? Usted ya debe de orientar ya su investigación en el sentido de que si usted decide, ¿no?, una investigación de nivel cuantitativo, aquí nosotros tenemos que preguntarnos a dónde queremos llegar, ¿no es cierto? O sea, hasta qué, digamos, etapa, nivel o trascendencia queremos darle a esta investigación, que va a ser nuestro aporte basado, lógicamente, en los antecedentes, en las referencias que nosotros podemos haber consultado oportunamente. Luego, ¿no?, que definimos las metas, los objetivos, nosotros vamos a definir, antes de elaborar la correspondiente hipótesis, el correspondiente diseño de investigación y la recolección de datos, que ya nosotros de manera sistemática venimos realizando. Muy bien, entonces la metodología cuantitativa pues nos va a permitir precisamente, ¿no?, examinar aquellos aspectos que de una u otra forma, ¿no?, van a permitir que tengamos muy claro, ¿no?, hacia dónde vamos a llevar nuestra investigación científica. Otro aspecto importante dentro de la metodología cuantitativa es que todos los elementos que constituyen el problema de investigación lineal tiene que considerar estos tres aspectos, ¿no es cierto? Ustedes ya tienen su realidad problemática, ustedes han hecho también la relación o bien la influencia de estas variables, y esto es importante para que en el momento de la formulación de la hipótesis nosotros ya de manera, podríamos decir, ¿no?, previsoria, ya preveyendo una conjetura o una probable respuesta, necesariamente tenemos que hacer la relación de variables dentro de la unidad de observación en donde venimos nosotros realizando la investigación científica. Entonces, un poco para reforzar la idea que estoy tratando de compartirles, ¿qué nos dice en este sentido Edelmira La Rosa, ¿no? Dice que para que exista una metodología cuantitativa tiene que haber claridad entre los elementos de la investigación, desde dónde se inicia hasta dónde termina. El abordaje, por ejemplo, de estos datos que nosotros vamos recolectando, de pronto hasta datos estadísticos, nos tiene que ir demostrando, ¿no?, desde el punto de vista general hacia lo particular, realmente qué es lo que nosotros pretendemos alcanzar a través de nuestra investigación. Entonces, tengamos en cuenta este, ¿no?, consejo, ¿no?, de esta metodóloga. Muy bien, ahora vamos a dar algunos alcances en relación a los estudios cualitativos. Una investigación cualitativa abarca enfoques por definición. Esto implica pues que no se basa en medidas numéricas, ¿no? Esta se sirve de entrevistas en profundidad o de análisis de materiales históricos. Utiliza el método discursivo e intenta estudiar de forma global un acontecimiento o una unidad. Por eso se le dice cualitativa, ¿no?, humanística o discursiva. ¿No? Muy bien, entonces pasamos entonces a, podríamos decir, una conclusión previa, ¿no? Por tanto, en una investigación no es conveniente hablar ni de paradigmas cualitativos, ni de metodología cualitativa o investigación cualitativa, puesto que lo cualitativo o cuantitativo prácticamente son enfoques, la manera como nosotros vamos a ir orientando nuestra investigación científica. Muy bien. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Hernández Sampieri? Él también aconseja, lo mismo que el doctor Mario Bunge, ¿no? Ellos aconsejan que toda investigación tiene que partir de lo cuanti para luego pasar a lo quali, ¿no? Pero vuelvo a recalcar, esto no es obligatorio, depende de la decisión de cada uno de ustedes, ¿no? Roberto Hernández Sampieri dice, la meta de la investigación mixta no es reemplazar, ¿no?, una investigación cuantitativa ni tampoco una investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, ¿no es cierto?, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales. Entonces, la idea pues es, ¿no?, hacer investigaciones quanti-quali, ¿no? Los métodos mixtos, por ejemplo, representan un conjunto de procesos
sistemáticos, empíricos, críticos de la investigación, e implican la recolección y análisis de datos que parten de lo cuantitativo para luego pasar a lo cualitativo, así como su integración y disfunción conjunta para poder realizar inferencias, producto pues de toda la información recabada, ¿no? Lo que podríamos precisar es una metainferencia, y de este modo lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. Cuando hablamos de los fenómenos bajo estudio, estamos hablando de nuestras variables de estudio. Esto lo debemos de tener muy claro también, ¿no? Muy bien. Otro aspecto interesante de los métodos mixtos, ¿no? Es que además de que integran aspectos cuantitativos y cualitativos, es como podríamos decir, ¿no? Obtener una fotografía más completa de nuestras variables de estudio o fenómenos de estudio, ¿no? Los métodos mixtos logran, dice, una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno de estudio. Producen también datos más ricos y variados mediante la multiplicidad de observaciones y efectúan indagaciones mucho más dinámicas, ¿no? En el proceso de investigación. Muy bien, entonces continuamos pues, ¿no? Con otro alcance que también es muy importante, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de que nosotros dentro de este proceso de investigación, si ¿no? Nos decidimos por ¿no? Un enfoque tanto cuantitativo, cualitativo mixto, ¿no? Esto constituye la base del diseño de la investigación, ¿no? Los datos, por ejemplo, que se recolectan, la manera de obtenerlos, con respecto a la definición de la población, la muestra y el muestreo, para alcanzar precisamente nuevos conocimientos de la realidad problemática que oportunamente nosotros hemos observado. Muy bien, entonces ya hemos dicho, ¿no es cierto?, para poder aclarar un poco mejor, ¿no? Las investigaciones, como ya nosotros hemos definido la justificación y la importancia, ¿no? Pasamos a la etapa de que si nuestra investigación va a ser experimental o no experimental. Yo creo que esto ha quedado claro. En todo caso, también ustedes pueden hacer las consultas por el correo de los docentes para darle mucho más alcances. Pero además también consultando con esta obra de Hernández Sampieri lo van a tener mucho más claro. Pero esto es sustancial. Tienen que pasar este cernidor. ¿Mi investigación es experimental o no experimental? Esto es importante, ¿no? Una vez que ya hemos definido, ¿no? Este alcance, luego pasamos a la etapa de determinar, ¿no? ¿Cuál va a ser la orientación? ¿Cuanti, quali o mixta? ¿No? Este es un proceso que necesariamente toda investigación tiene que pasar. Perfecto. Ahora ya hemos definido. Mi investigación es, ¿no? Experimental o no experimental. Es cuantitativa o cualitativa o mixto. Ahora me falta definir el alcance que va a tener la investigación en el sentido de que esta va a ser explicativa, si va a ser correlacional, si va a ser descriptiva o si va a ser exploratoria. Por ejemplo, por lo general, una investigación cualitativa por lo general es exploratoria, ¿no? Todas las investigaciones de por sí son descriptivas, pero ¿qué es lo interesante, por ejemplo, de estos enfoques o alcances que nosotros tenemos que aplicar a nuestra investigación? Es que lo expliquemos acorde con nuestra realidad. Mal haría yo en darles una fórmula, de decirles, ¿no? Experimental o no experimental, cuantitativo o cualitativo, ¿no? De alcance explicativo, correlacional. Bueno, eso depende de la orientación que usted le viene dando. Pero le estoy poniendo el ejemplo en el sentido de que todos los estudios de por sí son descriptivos, todas las investigaciones, ¿no? Las investigaciones cualitativas, por lo general, ¿no es cierto?, las que están orientadas desde el punto de vista cualitativo, por lo general son exploratorias. ¿Qué más podemos considerar aquí? Las investigaciones también, tanto cuanti, o sea, las cuanti-quali correlacionan. ¿Se dan cuenta? O sea, eso va a depender de la decisión que usted hizo en relación al alcance y orientación que usted le viene dando a su investigación. Por supuesto, previa consulta también, ¿no? Para que usted esté seguro de que avanza con pasos firmes.
¿ya? Entonces, ¿qué características, por ejemplo, tiene un alcance explicativo, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, su valor radica en que tiene una mayor estructuración y su propósito es entender el fenómeno de una manera mucho más detallada, más precisa. Si yo digo, ¿no? Es de tipo correlacional. Su valor es de explicar de manera parcial, ¿no? Cómo se correlacionan las variables de estudio. Y aquí, ¿cuál sería el propósito? Hacer una relación de variables, ¿no? La variable A, B, cómo se relacionan y en qué, digamos, espectro o en qué ámbito, cuál es su incidencia, ¿no? Si hablamos de una variable descriptiva, ¿cuál sería su valor? O sea, si conviene o no a mi investigación. Es la ubicación de la variable de una manera concreta. ¿Cuál sería su propósito? Ya tener una medición precisa o, digamos, en algunos casos, esta descripción puede ser hasta profunda, ¿no? Y si nos vamos por un alcance o tipo exploratorio, ¿no? Nosotros estamos hablando ya de un valor de, digamos, con mayor identificación, ¿no? O sea, uno se familiariza con el fenómeno de estudio con el propósito de lograr una inmersión inicial, ¿no? Que nos va a acompañar hasta el final. Perfecto. Entonces ahora vamos a pasar a hacer una meditación, ¿no? ¿Cuál de estos tipos son mejores, señores graduandos? Ninguno, todos son importantes. Usted puede aplicar, si usted lo desea, todos. En el momento que usted esté frente al jurado, ningún jurado, sea el presidente o los señores miembros, podría decir, pero usted pues le ha dado todos los alcances de su investigación. Fue una decisión del graduando, ¿no? Por eso ustedes tienen aquí, ¿no? Un cuadro que ustedes pueden consultarlo, en la cual se le van a dar las pautas específicas a efectos de que usted tome la decisión adecuada. Aquí sí estamos hablando hasta cierto punto de algunas fórmulas que también para ustedes son clave y que necesariamente las tienen que considerar. Pero, ¿cuál es lo interesante de la aplicación del tipo de investigación que usted va a decidir? Es que lo sepa explicar a su realidad de estudio. Entonces, por eso no podemos hablar de una fórmula rígida. Yo no le puedo aconsejar o asesorar a un graduando igual que al otro, ¿no? Estamos aquí, somos un grupo de, por decirle, de 40, pero los 40 son problemas diferentes. Entonces, cada uno tiene que tener su propio enfoque. Y es más, ustedes tienen que tener la convicción, la certidumbre de lo que están investigando, ¿no? Aquí ya no podemos entrar a un debate o una discusión de teorías, de criterios. Simplemente tenemos que, ¿no es cierto?, hacer todos los enfoques, los alcances y las decisiones, les vuelvo a recordar, de manera objetiva. De manera objetiva. Tenemos que ir dejando toda subjetividad de lado, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos que ninguno es mejor? Todos pueden ser importantes, todos pueden ser aplicados, pero lo esencial es que este se tiene que, ¿no es cierto?, aplicar de acuerdo a los objetivos generales y específicos que usted precisó oportunamente. Por eso es importante seguir la secuencia de todas las prácticas. Si nosotros vamos avanzando, ¿no?, de manera organizada, de manera armónica, ¿no?, entonces vamos a encontrar una investigación que tiene coherencia, ¿no?, que está realmente enfocada acorde con los estándares que la comunidad científica exige para darle el rigor a la investigación que usted viene realizando. Muy bien, entonces continuamos con el otro aspecto que tiene que ver con la definición de las variables. Entendemos, pues, para reforzar un poco mejor este aspecto que también es trascendente en su investigación. Sabemos que las variables, pues, son proposiciones, son fórmulas, son algoritmos, son sujetos que tienen que ser medibles. Si yo, por ejemplo, planteo dentro de mi realidad problemática, de pronto un tema, ¿no?, que se puede convertir en variable. Lo esencial de esta variable es que ésta sea medible, ¿no?, que sea poco, mucho, o que sea significativo, negativo, de manera directa, ¿no?, que nos permita, ¿no?, tanto el hecho de que las podamos manipular, inducir, o que puedan ser inferidas en el momento oportuno. Las variables tienen por característica esencial que éstas están presentes en todo nuestro proceso de investigación.
o sea, si nosotros hablamos de la variable A, B y C, tienen que estar desde el tema, como hemos dicho, ¿no es cierto?, ya dentro de la introducción, los objetivos generales, el planteamiento del problema, etcétera. Toda la secuencia de la investigación tiene que estar presente en las variables de estudio, inclusive hasta en los anexos, porque si nosotros, por ejemplo, en los anexos, ¿qué es lo que vamos a poner? Nosotros en estos momentos, señores graduandos, nos encontramos preparando primeramente la primera fase de la investigación que se refiere al plan de tesis, ¿no? O sea, eso implica que ustedes ya cumpliendo todas las prácticas, formalidades y tareas, ustedes tienen que tener su informe de aprobación del cumplimiento del plan de tesis para que a nivel del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado se apruebe su plan que va a ser su proyecto de investigación, ¿no? Entonces, si ustedes ven las diferencias en un sentido de que el plan, por ejemplo, incluye la administración de ese proyecto y el tiempo que usted le va a quedar a efectos de aplicar el instrumento oportunamente, en la cual usted va a hacer la recolección de los datos que oportunamente también tienen que ser validados. Y luego, sobre esa base, pues aplicar la estadística que corresponde y en función, ¿no?, a los resultados, al análisis, ¿no?, que nosotros vamos a obtener dentro de esta etapa. Recién ahí estamos hablando ya de tesis, antes no. En estos momentos nosotros estamos en la etapa de desarrollo y elaboración de su plan de tesis. ¿Cuál sería acá el anexo? Su matriz de consistencia. Ese sería el anexo, ¿no? Y ahí la matriz de consistencia, lógicamente, tiene que hablar de las variables de estudio, ¿no? Muy bien. Entonces, para que podamos entender también cuáles serían los pasos de las variables, aquí tenemos un breve resumen que a manera de alcance también les va a orientar dentro de su proceso de investigación. Nosotros hemos dicho de que toda variable tiene que ser, ¿no es cierto?, viable, ¿no? No podemos hablar de una variable que sea inviable, que no tenga sentido, que no la podamos medir. Entonces, tenemos que definir términos. ¿Para qué? Para que otros investigadores también le den el mismo significado. Esta variable oportunamente va a ser validada, ¿no? Se va a respetar el criterio empleado por el investigador dentro de su proceso de investigación. Otro aspecto, además de la definición de los términos que oportunamente también nosotros vamos a desarrollar a través de un glosario, ¿no? Tenemos que hablar de las características de estas variables. Hemos dicho que estas, además de ser medibles, viables, tienen que ser evaluadas, ¿no?, a efectos de que puedan ser inducidas o inferidas oportunamente. Por otro lado, dentro de las variables, el tercer paso tiene que ver con la confrontación de nuestra investigación con otros estudios. Para eso, pues nosotros, dentro del marco teórico, vamos a buscar los antecedentes, ¿no es cierto?, que se han dicho sobre mi variable de estudio. Si yo estoy hablando de la variable A, por decir, ¿no?, que representa, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no?, sobre metodología de la investigación, ¿no? Es una variable interesante. Entonces, vamos a buscar o vamos a consultar todo aquello que se ha dicho anteriormente sobre metodologías de la investigación. No podemos mezclar o confundir o simplemente incluir, ¿no?, dentro de nuestra investigación cosas diferentes a las variables de estudio que se inician desde la definición del tema. Luego pasamos a la evaluación con mayor precisión de los resultados obtenidos, porque las variables, ¿no?, y no solo las hipótesis, fueron conceptualizadas oportunamente. Y esto es muy importante, ¿no?, dentro del proceso de investigación que debemos de considerar con la finalidad, pues, de que nuestra investigación en ningún momento pierda, ¿no es cierto?, la objetividad que requiere. Ahora vamos a hacer mención de los tipos de hipótesis de manera general, porque el tema, justamente, a través del siguiente tema vamos a definir todo lo que concierne a la importancia que tiene las hipótesis, ¿no?
Bueno, entonces, ¿qué tipo de hipótesis hay? Las alternativas, las nulas y de investigación, ¿no? Una hipótesis alternativa es la que da opciones, ¿no? O escojo A o escojo B, ¿no? O escojo A y B, es una alternativa. Una hipótesis nula es la que niega, ¿no? Mis hipótesis. Eso también lo vamos a practicar. Y la hipótesis de investigación, pues son aquellas que correlacionan las hipótesis o las variables que nosotros vamos a plantear oportunamente. Tienen que tener coherencia, consistencia y lógicamente tienen que guardar relación con el tema que nosotros oportunamente ya hemos definido. Esto es también muy importante y nosotros debemos de tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué características tienen las hipótesis? ¿Qué cosa es lo que establecen, ¿no? A manera de, digamos, de introducción, ¿no? Al siguiente tema. Establecen, por ejemplo, técnicas de comprobación. ¿Qué más? Referentes de la realidad. La relación entre variables, su situación real y esta se tiene que realizar con términos precisos, ¿no? ¿Qué otro aspecto más se dan dentro de los objetivos que tienen las hipótesis, ¿no? Otro aspecto es el de probar y seguir teorías. ¿Qué más? Tener una función descriptiva y explicativa. Y asimismo guiar a la investigación, porque a partir de que nosotros ya formulamos la hipótesis, ya estamos hablando de una conjetura o probable respuesta al problema de investigación que nosotros oportunamente hemos definido, ¿no? Muy bien, ahora pasamos a las conclusiones, ¿no? En relación a este tema. Una vez que ya hemos definido el enfoque de los fenómenos de estudio de nuestra investigación, debemos de organizar el futuro marco teórico para darle la consistencia debida a nuestras variables de estudio que nos van a permitir considerar, ¿no?, qué alcances tanto inicial como final tendrá nuestra investigación. Es decir, ¿no?, hasta dónde, en términos de conocimiento, es posible que llegue nuestro estudio, ¿no? Si este autor A, B o C hicieron un enfoque, ¿no?, determinado de acuerdo a su criterio, usted basado en ese criterio puede coincidir con ellos, como también puede contradecirlos, o sobre los criterios de ellos elaborar, ¿no?, otros criterios que también van a ser sometidos a la crítica, ¿no?, como también van a haber otros que están de acuerdo con su criterio, y así sucesivamente vamos creando nuevos conocimientos. Otro aspecto importante es que las hipótesis contienen variables y deben referirse a una situación, un contexto, un ambiente o un evento empírico. Y estas tienen que ser formuladas a manera de conjeturas o probables respuestas a los problemas de investigación. Todos estos aspectos, después de que hemos definido los alcances de una manera muy clara y precisa de nuestra investigación, ¿no? Muy bien. Entonces, no nos olvidemos pues de tener presente estos alcances que nos van a ayudar a continuar precisamente con la secuencia de una investigación de manera organizada, coherente y que guarde relación desde el inicio hasta el final. Muchas gracias por su atención y continuamos con el siguiente tema sobre las hipótesis. Muy bien, muchas gracias. De acuerdo a la secuencia, al formato que ustedes tienen a disposición, cuáles serían, ¿no es cierto?, en este caso, determinar la importancia y la justificación del por qué nosotros estamos investigando este tema que ya ha sido definido oportunamente, en la cual pues ya hemos planteado la realidad problemática, ya tenemos nuestros objetivos, los problemas, la justificación y la importancia. Cuando ya estamos en esta etapa que ya tenemos muy claramente, ¿no?, precisados, ¿no?, tanto la importancia como la justificación, en estos momentos nosotros vamos a plantear el alcance, o sea, hacia dónde va esta investigación, o sea, el modo como nosotros vamos a ir orientando este proceso de investigación a través, ya sea, por ejemplo, de establecer si mi investigación va a ser
experimental o no experimental. Esto es sustancial, ¿no? Para que nosotros determinemos el enfoque. Si nosotros, por ejemplo, definimos la relación o interrelación o de pronto la influencia, ¿no?, que existe entre tal o cual variable de investigación, pues esto se tiene que mantener desde el inicio hasta la finalización de nuestro proceso de investigación. Esto tiene que quedar muy claro. Entonces, ya nosotros tenemos el tema, ¿no?, que comprende nuestras variables de estudio, la delimitación tanto espacial como temporal. Esto ya a lo más podría cambiar de pronto en aspectos de redacción, pero ya las variables de estudio tienen que estar definidas, ¿no? ¿Cuáles son nuestras variables para que sobre esa base nosotros podamos ir seleccionando el marco teórico adecuado a efectos pues de darle la consistencia adecuada a esta investigación que nosotros pretendemos lograr? Pero para eso pues tenemos que determinar el plan que, ¿no?, está organizado tanto en tesis. Señores graduandos, prosiguiendo con nuestro proceso de investigación, tenemos que recordar que el proceso de investigación tiene dos fases importantes. En estos momentos nosotros nos encontramos prácticamente desarrollando la etapa del plan de tesis. No confundamos, ¿no? Entonces, este es el momento en el que nosotros debemos de definir los alcances para nuestra investigación científica. Pero previamente recordemos que ya nuestro tema debe de estar definido. ¿Qué implica? Que el tema de mi investigación para efectos de elaborar el plan debe de estar definida de manera clara, concisa y sobre todo siempre recordando de que la investigación tiene que ser objetiva. Ya tenemos que ir prácticamente desvirtuando, eliminando toda subjetividad. Yo puedo tener una idea, tal o cual autor puede tener un criterio, pero lo que interesa en una investigación es alcanzar nuestros objetivos, en la descripción de la realidad problemática en estudio. Si ya tenemos muy claro, ¿no es cierto?, la descripción de manera también concreta, objetiva y clara, también ya nosotros tenemos que tener muy determinados o establecidos cuáles son los objetivos de nuestra investigación. Esto es clave, señores graduandos, porque si no sabemos qué es lo que vamos a alcanzar, definitivamente estamos desorientados en nuestra investigación. Cuando ya están definidos, establecidos, tanto, ¿no?, los objetivos generales y específicos, nosotros vamos a pasar al planteamiento tanto del problema, ¿no?, general y el problema, los problemas específicos, ¿no? Ya nosotros tenemos definido realmente qué es lo que nosotros vamos a plantear, ¿no?, dentro del proceso de investigación. Definido, ¿no?, ya los problemas tanto generales como específicos, nosotros ya tenemos que también determinar, ¿no?, de acuerdo uno como en tesis 2. Muy bien, ya tenemos nuestro tema definido, las variables son claras, la delimitación tanto espacial como temporal. Ustedes en la práctica que ya oportunamente han coordinado, además, ¿no es cierto?, de la definición del tema, luego pasaron a la parte que corresponde al planteamiento del problema. Esto implica que previamente ustedes han hecho una introducción a modo de resumen de lo que ustedes, ¿no es cierto?, quieren desarrollar en su plan. El plan es la primera fase de nuestra investigación científica. Luego que ustedes ya hicieron el resumen, ¿no?, en la cual se precisa ya la nominación de su tema, un resumen muy breve de cada uno de los capítulos, ¿no?, que comprende un plan de tesis, para luego pasar al planteamiento del problema, en la cual nosotros de manera sucinta vamos a hacer, o ustedes ya han practicado, lo que concierne
a